Durante los próximos 10 minutos hablaremos de tres temas de importancia para la salud pública: intervención y contingencia epidemiológica, las intervenciones en salud pública y la respuesta social organizada, que son estrategias efectuadas por grupos multidisciplinarios que permiten acciones eficaces y tempranas ante situaciones de crisis en pequeñas comunidades o mundialmente, cada una de gran relevancia para limitar, reducir o erradicar el daño. A lo largo del video descubriremos los objetivos, la planificación y la preparación de estas diversas acciones con la finalidad de proteger la salud en las poblaciones. La intervención de primera instancia tiene como objetivo ayudar al damnificado en los primeros momentos del desastre y bueno, se tiene que realizar un contacto psicológico del que está ayudando con el damnificado, ayudarle a analizar las dimensiones del problema y posibles soluciones que podría tener más adelante, asistir al damnificado en la ejecución de ciertos pasos concretos que le podamos llegar a sugerir. Asimismo, en casos especiales y crónicos que puedan requerir atención más adelante, se realiza un seguimiento. En una intervención de crisis de segunda instancia, lo que se hace es que tras dar los primeros auxilios psicológicos se recomienda dar otra intervención para facilitar al damnificado la aceptación de lo que le acaba de pasar. Y bueno, hay 4 puntos importantes que pues es decirle que es un superviviente ahora. Expresar los sentimientos en torno al desastre debe ser importante para él, ya que tiene que tener claro lo que acaba de pasar y tiene que comprender el problema de modo realista, y asimismo tiene que pensar en las adaptaciones conductuales y personales que va a tomar para seguir adelante. Y hablando de prevenciones, tenemos que ir a una prevención primaria, que son las medidas que se realizan en el periodo silente, o que es entre desastres, y el periodo de alerta, que es el periodo preimpacto o justamente antes de que ocurra el desastre. Y bueno, el objetivo de estas es enfocado a los riesgos de la zona y elaborar un mapa de vulnerabilidad y riesgo para elaborar un plan de emergencia mayor o de desastre con medidas preventivas específicas. También está la prevención secundaria, que afecta a las acciones de desarrollar durante la fase de emergencia, que es justamente cuando está sucediendo el desastre o en momentos después de que termine. Incluye el uso preferente de los recursos humanos y medios técnicos laborales, es decir, ayuda específica que puedan requerir al momento del desastre, para que se evalúen las necesidades y se puedan notificar al exterior para ayudar. La prevención terciaria finalmente afecta fundamentalmente a las acciones que se van a hacer tras la fase de recuperación o rehabilitación, donde los damnificados tendrán necesidades específicas y se tendrá que adecuar los programas de rehabilitación o reconstrucción. Conocer los planes de intervención tiene su implicancia epidemiológica. Con esto podemos empezar a hacer alusión del término contingencia epidemiológica, en la cual los profesionales de salud, de acuerdo a los datos de brotes de enfermedades que puedan afectar en gran medida a la salud de la población, pueden indicar la planeación y activación de un plan de contingencia epidemiológica, donde deberán aplicarse varias estrategias basadas en el riesgo y el alcance del brote, esto principalmente para prevenir eficazmente la propagación y la transmisión local de esta enfermedad entre la población. Y de hecho vimos parte de estas medidas este año y el año pasado con la aplicación de medidas en nuestro país de acuerdo al número de casos y la curva de contagio. También lo vimos anteriormente con la pandemia de la influenza hace unos cuantos años, sin embargo ahorita es el mejor ejemplo que tenemos. Y con la actual pandemia de COVID-19 podemos mencionar que existen 5 fases de la contingencia epidemiológica. La primera hace referencia a la confirmación de la pandemia. La OMS, de acuerdo a sus criterios que ya tienen establecidos hace años, confirma la pandemia, primero más que nada por la aparición de un nuevo virus o alguna otra enfermedad en varios países de distintos continentes y se propaga rápidamente y afecta a un gran número de personas. La enfermedad llega a un país y se registra en personas que se contagiaron en el extranjero. Las autoridades de salud principalmente aplican medidas que promueven el lavado de manos, la distancia física entre personas, y aún no existen restricciones tan serias en lo que respecta a los eventos públicos. La segunda fase hace referencia a los contagios regionales y multirregionales. Comienzan a presentarse brotes de la enfermedad en personas que no viajaron, ya que son contagiadas por las que sí lo hicieron. El virus se propaga entre diversas personas de la comunidad. Aquí en esta etapa las autoridades establecen medidas de sana distancia, como evitar el saludo de mano y los acercamientos físicos,
Asimismo, se recomienda que las personas permanezcan en sus casas y solamente salgan por motivos de necesidad. En esta etapa también se suspenden los eventos masivos, tanto en los espacios abiertos como en los espacios cerrados. La tercera etapa hace referencia al contagio epidémico. En esta etapa de máxima transmisión es la máxima etapa de transmisión del virus y la que presenta más de 1000 casos por día. La enfermedad está activa en diferentes localidades de un país o una región. Se presenta un endurecimiento. En esta etapa se presenta un endurecimiento de medidas para el distanciamiento social, además de la cancelación de actividades no esenciales. Se cierran centros de trabajo que registran brotes activos de la enfermedad. La cuarta etapa hace referencia a la segunda ola pandémica. Esto ocurre cuando, después de que se reducen los contagios de manera local, se registra una segunda ola de epidemia. Esta podría presentarse de forma menos agresiva que el primer brote o los primeros brotes en el país de origen. En esta nueva situación de la enfermedad puede presentarse de 3 a 9 meses después de haber concluido la tercera fase. Y finalmente está el fin de la pandemia. La OMS, el organismo encargado de declarar el fin de una pandemia, cuando la mayoría de los países tengan los contagios controlados. Y una vez estos contagios sean controlados y la pandemia sea declarada como finalizada, los países afectados valorarán los resultados y consecuencias de la pandemia. Se tomarán en cuenta medidas para enfrentar la existencia de un virus en el futuro. Las intervenciones en salud pública constituyen un conjunto de estrategias o acciones colectivas con el objetivo de proteger y promover la salud en comunidades o poblaciones. Cada una de las intervenciones debe tener un diseño, una ejecución y una evaluación de los resultados. Los resultados de cada intervención están relacionados a múltiples variables sociales, económicas, políticas, culturales y de organización. En esta colaborarán equipos de trabajo conformados por personal de salud de diferentes disciplinas, así como por los componentes y actividades a desarrollar en el plan de trabajo, lo que puede implicar psicólogos, promotores de la salud, médicos, enfermeras, epidemiólogos, entre otros. Entre los objetivos de las intervenciones en salud pública se encuentran los siguientes. Extinción, que es una etapa de poserradicación de enfermedades, cuando el agente infeccioso específico ya no existe en la naturaleza o en el laboratorio. Erradicación, es el objetivo de salud pública más ambicioso para el control de daño o enfermedad. Se puede definir como la reducción permanente a cero de la incidencia mundial de infección causada por un agente específico como resultado de esfuerzos deliberados, que así necesarias las medidas de intervención. Las medidas de control se pueden suspender cuando el riesgo de importación de una enfermedad ya no está presente. Control de los niveles de exposición, en donde el objetivo es la reducción de la incidencia, prevalencia, morbilidad o mortalidad de una enfermedad a un nivel aceptable en una localidad como resultado de esfuerzos deliberados. Reducción o prevención de la ocurrencia de epidemias. El objetivo es la reducción de la incidencia, teniendo como meta fundamental prevenir la infección y minimizar sus efectos en las personas que enferman. Limitación de daño. Su objetivo es reducir, detener o retardar la evolución de una disfunción individual o social y sus consecuencias en una comunidad. Se debe procurar que, una vez iniciado el problema, este no progrese para evitar al máximo sus consecuencias. Reducción de mortalidad. Se tiene el caso de programas de control de cáncer de mama, que utiliza el diagnóstico y tratamiento precoz con la finalidad de disminuir el número de muertes por esta enfermedad. Atención primaria. El profesional de la salud en la atención primaria asume un rol de coordinador de un equipo y comparte la responsabilidad de la salud de la población de su área. No debe de reducir su rol a esperar al enfermo, por lo contrario, debe tomar la iniciativa y manejar un programa de intervención destinado a mejorar la situación de salud. Para esto, se debe hacer uso de las técnicas de administración en salud pública. Es importante tener información básica, procesarla y analizarla para determinar los principales problemas de salud, las necesidades de servicios, así como la capacidad operativa existente y la que se puede generar potencialmente. El manejo de un programa de salud está destinado a que cumplan los objetivos con costos racionales. Hacer un plan de intervención no es tan sencillo. Haciendo un previo análisis de la realidad actual, es decir, los problemas que afectan a la comunidad y los factores que lo condicionan, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. 1. El proceso es un trabajo en equipo que debe de incluir a la comunidad. 2. El plan de intervención debe de evaluarse de manera continua. 3. Debe de seguir un razonamiento lógico, además debe de ser flexible. 4.
Se deben de fijar metas claras para valorar los logros y analizar las causas si se fracasa. 5. Hacer un listado total de objetivos y actividades previstas para un periodo dado y cuantificarlos. 6. Elaborar un listado de todo el material y equipo necesario con precios reales o estimados para resolver estos problemas. Ahora hablaremos sobre la respuesta social organizada, la cual es utilizada en casos de desastre y contingencias epidemiológicas, y presupone el conocer en el área de influencia las políticas, estrategias y acciones que se llevan a cabo para prevenir y tratar los problemas de salud, así como la descripción de la red de establecimientos educativos y de salud regionales. Debemos tomar en cuenta los diferentes programas que existen, las instituciones u organizaciones que están atendiendo de forma directa el problema. También se requiere estar atento a los avances de los distintos programas, los logros alcanzados en las instancias de atención y las estrategias que han resultado exitosas. Es necesario tomar en cuenta lo que falta por hacer, los aspectos que se deben reforzar, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las diferentes comunidades, pero sin dejar de visualizar las alternativas y oportunidades que la sociedad en su conjunto lleva a cabo para enfrentar y protegerse. La investigación en sistemas de salud puede definirse como el estudio científico de la respuesta social organizada a las condiciones de salud y enfermedad en poblaciones. La investigación comprende dos grandes categorías. Está enfocada en los procesos que ocurren dentro de las organizaciones de atención a salud. De esta manera, estudia la combinación de diversos recursos para la producción de servicios de salud de alta calidad y contenido tecnológico, y comprende la investigación en recursos y en servicios. Se enfoca en la interrelación de las diversas organizaciones que forman parte del sistema de salud. Su propósito es investigar los procesos sociales, políticos y económicos que determinan las modalidades adoptadas por la respuesta social organizada. Por lo tanto, se ocupa de estudiar los determinantes, el diseño, la implantación y las consecuencias de las políticas de salud. La respuesta social organizada incluye a las instituciones de salud y a aquellas formadoras de recursos, así como a la sociedad organizada. Tiene como estrategia la mejora continua de los modelos de atención y de la formación de recursos humanos para la salud, mediante acciones llevadas a cabo ante la ocurrencia de una emergencia, con el objetivo de salvar vidas y disminuir pérdidas. La capacidad de los servicios de salud para responder a todo tipo de eventos adversos debe ser basada en la planificación y preparación. Es de gran importancia para garantizar la atención a la población en situaciones de desastre. La respuesta conlleva algunos pasos muy claros en la planificación, diferenciados en dos grandes rubros: emergencia o desastre interno y emergencia o desastre externo. La emergencia interna es aquella alteración producida al interior de un establecimiento, que afecta a las personas, instalaciones y el funcionamiento de la unidad, pero que no supera la capacidad de respuesta local. Los eventos adversos que pueden generar una emergencia interna son incendio, explosiones, colapso estructural, contaminación, violencia humana y amenazas naturales. Ante la emergencia interna, la unidad deberá realizar acciones dirigidas a reducir el riesgo y optimizar la respuesta frente al impacto del evento, protegiendo tanto a las personas como instalaciones. Por otro lado, la respuesta externa son aquellas emergencias que ocurren fuera de la unidad, que ocasionan un incremento en la demanda de la atención médica o de los servicios institucionales. Cuando una unidad no es afectada directamente por una emergencia, es importante tener en cuenta la posibilidad de que su apoyo sea requerido para ayudar a las unidades que sí se encuentran afectadas. En la formulación de un plan de respuesta se pueden presentar diversos escenarios de emergencia. Entre los eventos que se presentan en forma súbita están los sismos, incendios y accidentes terrestres y aéreos. Las inundaciones y epidemias tienen un curso progresivo. En cambio, los sismos pueden generar afectación estructural y no estructural en el establecimiento de salud, mientras que las epidemias solo afectan la función del servicio. El principal objetivo del plan de respuesta es que el establecimiento de salud responda en forma efectiva y oportuna ante los efectos generados por los riesgos identificados y priorizados, como lo es la atención de víctimas, la evacuación del establecimiento de salud, la protección del personal y contenido del establecimiento, así como el control de los problemas de salud pública. La conducción de las actividades de respuesta es la coordinación que está a cargo del director o gerente del hospital en coordinación con un comité operativo o equipo de gestión de crisis. Se analiza la situación, se activa un plan de respuesta, declaración de alerta, toma de decisiones, preparación de informes y declaración del fin de la emergencia. La gestión de la información apoya el proceso de toma de decisiones,
mantiene la relación del hospital con otros establecimientos con la red de salud, así como la comunicación permanente con los familiares de las víctimas, medios de comunicación y otros grupos de interés. Las operaciones médicas son las actividades que están orientadas a la atención de las víctimas generadas por el evento adverso, en los niveles prehospitalario y hospitalario, así como a la prevención y control de los problemas de salud pública. El control de incidentes se encarga de la identificación y registro de los daños sobre los elementos hospitalarios, determinación de las acciones prioritarias y los recursos necesarios para controlar y superar el evento adverso, protección del personal e instalaciones, control de siniestros, búsqueda y rescate, así como primeros auxilios. Por otra parte, el soporte administrativo logístico es el mantenimiento y recuperación de los servicios que permiten desarrollar las operaciones médicas. Está vinculada a la implementación de los mecanismos de administración, finanzas, logística, personal, compras y mantenimiento para mantener y recuperar los servicios del hospital. En términos de salud pública, la respuesta social organizada es un componente esencial que excede a la obligación de los estados de asegurar servicios asistenciales a la población. Esta respuesta debe considerar a los ciudadanos no solo como sujetos que tienen determinados y fundamentales derechos, sino que también tienen obligaciones y deberes, que son indispensables y cuyo cumplimiento resulta imprescindible para la construcción de salud en las dimensiones individuales y colectivas, con el objeto de que todos los miembros de la población gocen en forma efectiva del derecho humano fundamental a la salud, con equidad, capacidad de funcionamiento, pleno desarrollo de sus potencialidades e integración social, en una vida que sea más prolongada y de la mejor calidad posible. Como se observó a lo largo del video, la intervención en desastre y contingencia epidemiológica, así como los planes de intervención que se implementan ante estos eventos, tienen una gran relevancia, debido a que como objetivo principal se encuentra el proteger y promover la salud de la población. Además, se busca mejorar y restaurar la salud, prevenir enfermedades, evitar la mortalidad prematura y satisfacer las necesidades, demandas y expectativas en salud mediante la respuesta social organizada, implementando una participación activa, comprometida y responsable de todos los aspectos sociales, expresada en intervenciones apropiadas sobre los individuos y el ambiente.